Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar. Mi nombre es Inés Pérez y hoy vamos a estar hablando con Karin Gramático sobre el Año Internacional de la Mujer, de los que este año se cumplen 50 años. Ese año abrió el diseño de la mujer con 3 conferencias importantes que fueron México, Copenhague y Nairobi, y con la aprobación en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es decir, de la CEDAW. ¿Cuál fue la historia que llevó a que la agenda de la ONU se centrara en las mujeres? ¿Qué relevancia tiene la dimensión transnacional para pensar la historia de las mujeres y en particular la historia de sus derechos o nuestros derechos? El diseño de las mujeres fue un tiempo marcado por fuertes transformaciones políticas en la Argentina. ¿Qué participación tuvieron las feministas argentinas y cómo impactó esa participación en el movimiento de las mujeres en el país? Karin Gramático es doctora egresada de la UBA con mención en estudios de género, es profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es autora de varios libros, entre los que se destacan Mujeres Montoneras, una historia de la agrupación Evita 1973-1974, Vindictas, pensadoras feministas latinoamericanas, Dora Barrancos y Cuando feminismo le mala palabra, algunas experiencias del feminismo porteño, escrito junto a Mónica Tarducci y Catalina Trevisache. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acá. Hola Inés, muchísimas gracias por la invitación. Karin, empezamos con una pregunta más bien general, sobre todo para el público de Historiar, que no es exclusivamente público académico y que quizá no tenga tan presente este año 1975 como Año Internacional de la Mujer. ¿Cómo se llegó a la declaración, del Año Internacional de la Mujer? Todo comenzó, Inés, en diciembre de 1972, en una de las reuniones que tuvo la Asamblea General de la ONU, y una de las decisiones que tomó en esa reunión de diciembre del 72 fue proclamar al año 1975 Año Internacional de la Mujer. Desde esa proclamación a fines del 72 y hasta que llegara el año 75, todo el sistema de Naciones Unidas colocó en un lugar privilegiado lo que en la época se denominaba la problemática de la mujer. Problemática y mujer, así, en singular. Pero eso ya significó un cambio interesante en la agenda de la ONU al recortar un problema específico. Y de todas las decisiones que se tomaron en ese tiempo, sin dudas, la más importante fue convocar a una conferencia mundial para ese año. El punto de observancia más importante que pensó la ONU para el Año Internacional de la Mujer fue organizar una conferencia mundial que se terminaría realizando en la segunda quincena de junio del 75 en México. Y quiero resaltar esto, Inés, porque cuando la ONU toma un tema y ese tema es tratado en una conferencia es porque le da un estatuto importante. No todos los temas llegan a esa instancia. Entonces, en ese punto, proclamar el Año Internacional de la Mujer y luego el anuncio de una conferencia para discutir un plan de acción mundial tendiente a lograr el avance de la población femenina a nivel mundial es un hecho muy relevante. No es que la ONU no haya tomado en cuenta cuestiones vinculadas a la población femenina. Digo, ya si uno lee la carta fundacional de la ONU, hay un espíritu que va en ese sentido, hubo declaraciones, crearon la Comisión Jurídica de la Mujer, digo, un área específica que depende del Consejo Económico y Social, pero esta decisión
de armar una conferencia es un elemento muy significativo y un cambio cualitativo respecto de la problemática de la mujer en la agenda de la ONU. Sí, Ahora, sí, decime, perdona, ¿y Inés. por qué o sea, por qué en el 72 Ujú, imaginan esta conferencia en el 75? ¿Qué es lo que están recuperando de, bueno, de ese claro. momento? Voy un cachito más atrás para terminar el cuentito y voy Dale. después ahí a esa pregunta que es la clave. Esta idea de proclamar el año no surgió de la ONU o de una oficina específica de la ONU, ni siquiera de la Comisión Jurídica de la Mujer. La iniciativa la trajeron las ONG con rango consultivo ante la ONU. La ONU, por estatuto, tiene ONGs que la asesoran en determinados temas. Y esas ONG, sobre todo la Federación Democrática de Mujeres, que pertenecía, digamos, al ambiente de la izquierda, digamos, por decirlo así, y que estuvo muy interesada en armar algo junto con otra organización, la IWCA. Digo la sigla, Inés, porque yo soy muy mala pronunciando inglés, pero eso remite a una asociación mundial cristiana de jóvenes, mujeres. Mm. Que ahí en este contexto de Guerra Fría lo ubicamos del lado occidental. Bueno, el asunto, Inés, es que las ONG están con esta idea de que la ONU tiene que hacer algo, pero por estatuto ellas no pueden proponer, no pueden ir a la asamblea y decirle, señores de la asamblea, queremos que hagan esto. Entonces, conversan con la Comisión Jurídica de la Mujer y hay una delegada de Rumania que se llamaba Florica Andrei que recoge el guante y es la que inicia todo ese proceso que llega hasta la Asamblea General para que se proclame el año y después todo lo que va a venir con la conferencia y demás. Digamos, lo que yo he demostrado en la investigación doctoral, Inés, es que esa decisión, digamos, esa sensibilidad de las ONG frente a la cuestión y en la decisión de la ONU de decir, bueno, proclamemos el Año Internacional de la Mujer, hagamos una conferencia, talló el movimiento feminista a escala internacional, que en esos años estaba, digamos, en punto, vamos a decir, un punto caramelo, digamos, porque tenía una visibilidad pública interesante y además intervenía en el debate público. Y no solamente, Inés, en los países centrales, donde ese activismo obviamente tenía quizás una mayor inscripción social. Las feministas argentinas también participaron de esa ebullición y se sintieron parte de esa segunda ola feminista y consideraron, como lo expresó en algún documento el Frente de Lucha por la Mujer, que después si querés conversamos un poquito sobre eso, cuando en uno de sus documentos fundacionales lo dice explícitamente. En esta decisión de la ONU está el activismo de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que llegamos a esa decisión de la ONU por la vitalidad, la efervescencia y la decisión de los feminismos a escala global de patear el tablero. Sí, pero lo interesante de tu aproximación es que al mismo tiempo mostrás cómo esas instancias transnacionales tuvieron un efecto a nivel local o permitieron, alentaron. Total, Inés. Porque es como un doble juego, si vos Sí, querés, ¿no? sí. Ahí hay como unas influencias mutuas, unas afectaciones mutuas. ¿Por qué?
porque tampoco podemos perder de vista que cuando la ONU toma la situación de las mujeres, por decirlo así, como parte de su agenda y pone, no sé, a la UNESCO a hacer investigaciones sobre las mujeres, a la Organización Internacional del Trabajo, digo, lo que está haciendo es legitimar de alguna manera, sí, digo bien, sí, voy a usar esa palabra, legitimar de alguna manera esos reclamos, esas reivindicaciones de las feministas y también de otros movimientos de mujeres que quizás no se reivindicaban feministas, pero digo, hay una instancia de legitimación de esa lucha, por decirlo de alguna manera. Mm. Y tampoco se nos tiene que escapar que también en la decisión de la ONU de como de canalizar esa efervescencia, decir, bueno, ahora esto es un tema del cual se van a ocupar los estados y las Naciones Unidas, también hay un efecto, creo yo, de como de eliminar, no de eliminar, de limar esas asperezas, esas aristas más filosas del activismo. Pero Claro. yo creo que el activismo, yo puse el ojo en el activismo argentino, pero creo que en distintas experiencias las feministas supieron apropiarse de todo eso para fortalecer y profundizar sus reclamos. Y en ese punto, Inés, vuelvo sobre algo que yo te quería comentar, por esto que vos me decías, ¿no? De las influencias. En el caso argentino, la convocatoria, la proclamación del Año Internacional de la Mujer posibilitó una instancia de reunión del activismo feminista en un frente que fue el Frente de Lucha por la Mujer, que se constituye fines del 74, principios del 75, pero de cara a esa proclamación. Claro. La manera que encuentran las feministas argentinas de responder a esa convocatoria transnacional es creando este Frente de Lucha por la Mujer, en el que además de feministas hubo mujeres independientes y también mujeres de una militancia de izquierda no armada en principio, te diría. Claro. Ahora, hay otras dos cosas que para mí, o dos ejes que a mí me parecen muy interesantes de tu investigación y que me gustaría retomar para este episodio, para esta conversación. Por un lado, bueno, se abre un diseño, porque no es solo una conferencia, es un Claro. diseño. Son 3 conferencias y después vendrá Beijing además. Sí. Y esas 3 conferencias que vos analizás en más detalle, que son México, Copenhague y después Nairobi, se producen en momentos políticos sustantivamente diferentes en Argentina. Y en los Sí. 3 vos mostrás estas influencias recíprocas, o sea, la relevancia que tienen esas 3 conferencias a nivel de lo que las organizaciones de mujeres hacen en el país. Pero con eso, 3 momentos políticos muy distintos. Y la otra, el otro eje que me parece muy interesante de tu investigación es el de las tensiones dentro mismo de las conferencias y esta especie de conferencia paralela que se da entre las ONG, que para mí Ah, es fantástico. Bueno, empiezo por la segunda, Inés, si te Dale. parece, porque era Sí, claro. una cosita que quería plantearte hace un ratito. Yo te decía recién, bueno, no perdamos de vista que en esta decisión de la ONU también hay como cierta intención eh, disciplinadora, no sé, capaz que es muy fuerte la palabra, pero decir, bueno, encaucemos esto, démosle un Mm, encauce. Pero la ONU hace otra cosa que yo no sé si estaba dentro de sus cálculos, pero que para los activismos y para el movimiento de mujeres a nivel global resultó estupendo, que fue avalar la realización de foros alternativos simultáneos a las conferencias. Y esa idea del foro alternativo proviene de estas ONG consultivas. Hago, viste, como si estuviera en una clase, hago un pizarrón, saco una flecha para hacer una aclaración.
esta Federación Democrática de Mujeres, que fue como una impulsora del Año Internacional de la Mujer, termina retirándose en toda la organización y termina armando un congreso en octubre en Berlín. ¿Por qué? Porque también se dan disputas entre las ONG de qué tono darle, cómo hacerlo y demás. Claro. Y ahí un poco la que toma la batuta es esta ONG con esta sigla que la voy a volver a repetir en la IWCA, que es un poco la que toma la batuta de la organización de las 3 conferencias. Pero hay un dato interesante, que esto lo señala una investigadora, Karen Gardner, a quien yo no conozco, pero le agradezco su investigación porque aprendí un montón. Y lo que ella cuenta ahí es cómo esta organización, que uno puede venir, es una, en este contexto de Guerra Fría, lo vuelvo a marcar, del palo occidental, ¿no? Y que podría estar asociada a un feminismo blanco de clase media, bla, 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 estaba en un proceso de mucha transformación interna, y ella lo que marca ahí es cómo las mujeres del tercer mundo que participaban de esta ONG, que es internacional, empezaron a tomar cada vez un lugar más preponderante y llevar adelante como una transformación dentro de la propia ONG. Bueno, ya ahí cerré la flecha, ya la hice y vuelvo a esta cosa interesantísima y que para mí es lo más potente de esta experiencia que he investigado, que son estos foros alternativos. Entonces, las ONG proponen realizar foros alternativos abiertos al público, donde podían participar varones y mujeres, no es que había una restricción ahí, pero obviamente mayoritariamente mujeres, y es ahí donde para mí está lo más interesante, ¿no? De haber logrado un espacio donde mujeres de distintas partes del mundo se juntan a tratar problemas que las atañen, pero sin el corset que implica el ejercicio diplomático, los estados, digo, y esto, ¿no? Que para mí es lo más importante, cómo se van tejiendo las redes de esos activismos a escala regional y a escala transnacional. Las redes, pero también las disputas, porque vos ahí mostrás unas Sí, disputas muy fuertes entre, sobre todo, bueno, las feministas, bueno, norteamericanas, sí. sí, y las del tercer mundo. Claro, ahí saco otra flechita. No, una cosa que no fue mi objeto, digamos, mi mayor preocupación, pero ahora próximamente lo será, Ah, muy estoy bien. en eso, es a mí es lo que me permitió ver esta cosa como de corrido, ¿no? Hacer Ujú. la historia de este diseño de la mujer. Fue ver la relevancia de las latinoamericanas en estas conferencias, e incluso de latinoamericanas que no adscribían al feminismo, no se decían feministas, pero que llevaron, digamos, una voz distinta, y que el feminismo terminó captándolo. Lo que a mí lo que me mostró también este estudio, digamos, de estos 10 años, es algo que yo pienso del activismo feminista, que es que a pesar de todas las disputas, todas las cuestiones internas, las peleitas, las peleazas, digo, yo le reconozco al feminismo esa capacidad de volver sobre los pasos y a no cerrarse. Está bien, no puedo hablar por todas las activistas, por todos los activismos, pero digo, me parece que hay algo de esta cosa de revisarse, ¿no? De repensarse. Y esto yo lo vi estudiando los 3 foros alternativos.
en el foro alternativo del 75, tiene su nombre propio, que es Tribuna del Año Internacional de la Mujer, ahí se da una disputa muy interesante, perdón, entre los feminismos y las mujeres del tercer mundo, y sobre todo con las latinoamericanas, respecto de cómo pensamos la liberación de la mujer, ¿no? Y si bien, y yo hay acuerdo con Olcott, con esa investigación tremenda que ella hizo del Año Internacional de la Mujer, que no podemos pensar esto en términos de Betty Friedan, Estados Unidos, versus Domitila Barrios de Chungara, Bolivia, ¿no? Digo, porque de hecho las disputas más grandes, las discusiones más grandes que tiene Domitila en la tribuna, y lo sabemos por su autobiografía, si me permiten hablar, las discusiones más fuertes son con las feministas mexicanas que estaban ahí. No es con Betty Friedan. Pero digo, toda esa interpelación que hace Domitila en términos de clase y reivindicando su condición de una mujer campesina que es mujer de un minero boliviano, que organiza un comité de amas de casa con todas las mujeres de los mineros, digo, todas esas interpelaciones que vamos a decir de clase, ¿no?, que hace Domitila, en la conferencia, cuando veo el foro del 80, eso que parecía como insalvable, bueno, empieza a cuajar, y hay voces de feministas europeas, sobre todo, que empiezan a prestar atención a esas voces de las mujeres del tercer mundo, y también las mujeres de los movimientos sociales, vamos a decir, del tercer mundo, empiezan a tomar palabras, conceptos, formas, que también las interpela a ellas en su condición de dirigente social. Yo alguna vez me gustaría escribir algo así, con esta imagen, Inés. Digo, Betty Friedan estuvo en los 3 foros, en el de México, en el de Copenhague y en el de Nairobi. Betty Friedan fue la estrella de la tribuna, si vos querés. Y en la conferencia de Nairobi hay una escena demoledora que creo que la cuenta Elenia Poniatowska en la revista FEM, que es ella en un árbol con 2 o 3 dando su versión de lo que es el feminismo. Y las cosas pasaban por otro lado, ¿no? Sí. Digo, porque ese feminismo que representaba Betty Friedan, digo, ya había quedado como, ¿cómo se diría, Inés? Desplazado, porque no estaba comprendiendo todas esas dinámicas que se venían produciendo desde los 70 hasta llegar a Nairobi en el año 85. Yo a veces tiendo como al optimismo, no sé, yo sé que garpa poco ser optimista, ¿no? O de tener una mirada, no quiero relativizar, no quiero menospreciar la cuestión conflictiva que tuvo esto, pero digo, hay algo de ese modo conflictivo que termina produciendo red, ¿no? Como termina produciendo encuentro, ¿no? Y aprovecho esto porque hablé vos lo adelantaste, Inés. Empezamos con un Año Internacional de la Mujer y después la ONU redobla la apuesta, también viendo la movida que se armó con el Año Internacional de la Mujer y también por un pedido de la Conferencia de México, y entonces ahí declara el diseño de las Naciones Unidas para la Mujer y decide organizar 2 conferencias más, la de Copenhague en el 80 y la de Nairobi en el 85. En Copenhague lo que se hace es revisar ese plan de acción mundial aprobado en el 75 y pensar, bueno,
qué vamos a hacer en los 5 años restantes. Y en y en Nairobi es como este, como diríamos, la reunión de evaluación, ¿no? Donde se evalúa todo ese diseño. Igual en Copenhague pasa otra cosa importante, que es que discuten, bueno, lo que ya se había aprobado, pero es esta convención, la CEDAW, que tiene Ah, una relevancia muy, eso todavía sí, muy importante en la actualidad, pero que vos marcás muy bien la relevancia que tiene para los feminismos en Argentina durante la mm, dictadura. mm. Te voy a invitar, vamos a ir a una pausa breve y después Ok, volvemos para seguir hablando. Me gustaría que retomaras un poco más, bueno, cómo esto interactúa con el escenario local. ok, dale Inés. Bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando con Karin Gramático. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, Karin, veníamos hablando entonces de este diseño de la mujer, de cómo entonces la ONU redobla la apuesta y propone no solamente el Año Internacional de la Mujer, sino 2 conferencias más. Ujú, Copenhague y Nairobi. Pero yo te decía que a mí me gustaría que desarrollaras otro eje de tu investigación que para mí es muy potente y muy interesante, que es esto de los efectos locales o el peso que tiene a nivel local la participación de las organizaciones de mujeres en estas 3 conferencias. Tenemos el 75 con, bueno, Isabel Perón como ujú, presidenta, un ujú, contexto de fuertes tensiones políticas. Después tenemos el 80, plena dictadura militar, pero también con un movimiento de mujeres que está activo, que está organizando distintas cosas y para el que esta conferencia tiene un valor muy relevante. Y después el 85, con el retorno ya de ujú, la democracia. Bueno, ujú, ¿querés que arranquemos con el 75 y vamos en ujú. orden? Yo te sigo, Inés. No, Lo como, que lo que sí quisiera es sí, darle un pedacito a la CEDAW, digamos, dale, dale, dedicarle un, un poquito de nuestra charla a la CEDAW. dale. Eh, Inés ya aludió a esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es el nombre completo que tiene esta convención, pero que todas y todos lo conocemos por su sigla en inglés, CEDAW. ¿Y por qué es tan importante la CEDAW? Porque es uno de los instrumentos jurídicos más importantes en materia de derechos humanos. La Asamblea General aprueba la CEDAW en 1979 y entra en vigor en el año 1981 cuando logra que 20 países ratifiquen. Digo, hay Mm, como procedimientos, la ONU tiene sus protocolos y procedimientos, entonces para que una convención entre en vigor, tiene que lograr estar ratificada por 20 países. La CEDAW lo logró en el año 81. ¿Por qué es importante la CEDAW? La CEDAW es importante porque reconoció la existencia de una discriminación estructural hacia las mujeres que limita o anula los derechos para ellas. Digo, por eso es importante la CEDAW. Es importante la CEDAW porque define qué se entiende por discriminación. Y yo tengo un machete, Inés, que me gusta, si puedo leer, es el dale. artículo primero de la CEDAW, que dice que define a la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. Digo, eso es muy importante, no estaba dicho antes. Antes hubo una declaración, pero ahora es una convención. Y de nuevo, a veces las palabritas no pueden significar nada, pero no es lo mismo una declaración que una convención. Entonces, es importante por este reconocimiento de una discriminación estructural hacia las mujeres, porque define qué es la discriminación, porque estableció la igualdad legal y sustantiva entre varones y mujeres, y también porque comprometió a los estados a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, por eso es importante la CEDAW. Y lo que hace la ONU, porque obviamente está buscando que esta convención entre en vigor, en la conferencia del 80 arma como una especie de acto especial para presentar a la CEDAW y convocar ahí a los estados presentes a que firmen y o ratifiquen, ¿no? El paso es primero una firma que implica eso, una firma, pero ya que si la firmaste, bueno, ya sabés que el paso siguiente es la ratificación. Y cuando un Estado ratifica la convención es que la asume como propia, digamos. Y lo interesante, Inés, y ahí voy a tu pregunta, pero no quería dejar de mencionar a la CEDAW, es que en esa conferencia del 80, la delegación argentina, que representaba a la dictadura militar, una dictadura que sabemos desplegó un plan sistemático, clandestino e ilegal de represión, haciendo de la desaparición forzada de personas la forma fundamental de ese terrorismo de Estado, firma la CEDAW. Entonces vos tenés una dictadura genocida que firma un tratado de derechos humanos. ¿Y por qué lo firma? Porque esa es una... Yo creo que ahí son las presiones. Vos imaginate, Inés, que el año 80 es un año difícil para la dictadura. No me voy a meter en cuestiones de economía y demás, que también sabemos que el 80 fue de descalabro, pero digo, el año 80 comenzó con dos noticias que me imagino que a la dictadura no le gustaron nada. Una, saber que dentro de los candidatos al Premio Nobel de la Paz estaban las Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Que ese Premio Nobel de la Paz lo termina recibiendo Adolfo Pérez Esquivel, militante de los derechos humanos que había estado preso y demás. Y además, con la noticia, a pesar de que la dictadura intentó por todos los medios que el informe de la CID no circulara, pero sí circula, poquito, mucho, pero circula, y ese informe de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había visitado la Argentina en el año 79, termina declarando que en la Argentina se estaban violando los derechos humanos. Entonces, yo creo que la parada del 80, digamos, la participación de la dictadura en la Conferencia Mundial de la Mujer del año 80 no fue una parada difícil, ¿no? Porque por esta mayor difusión internacional de lo que estaba sucediendo en la Argentina y que, digamos, lees el diario en cualquier parte del mundo y hay las Madres de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez argentino, ¿qué está pasando? Y después el informe de la CID. Y además, Inés,
porque la dictadura trabajó mucho para evitar lo que le pasó a Chile, que es una condena de la ONU respecto de la violación a los derechos humanos. Yo ahí aprendí mucho de los que investigan las cuestiones de la diplomacia y demás, pero ahí hay un personaje que se llamó Gabriel Martínez, que era el embajador ante la ONU, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que la ONU en una conferencia, digamos, evitar de cualquier manera que algo de la ONU saliera condenando a la dictadura. Y vos sabés, Inés, que en algunos documentos que están en el archivo de la Cancillería, en algunos de esos documentos hay como una serie de instrucciones que se le da a la delegación oficial que va a participar de Copenhague. Y lo que se señala ahí es, si se va a hablar de la CEDAW, como que la indicación era, hagamos como un NIT, que se está trabajando, y vos tenés eso, que es un documento antes de que la delegación viaje, y vos ves que la firma. Y yo creo que tiene que ver, Inés, justamente como una especie de prueba ante la opinión pública internacional de que la dictadura éramos derechos y humanos, ¿no? Claro. Y además te digo, Inés, en esa conferencia del 80, mientras las delegaciones discutían, en el foro alternativo estaban las madres de Plaza de Mayo que habían sido invitadas. Claro. Entonces, digo, todo ese silencio respecto de lo que estaba pasando en la Argentina con las violaciones a los derechos humanos, un silencio que creo que la dictadura lo pagó también firmando la CEDAW, quedaba totalmente cuestionado con lo que estaba pasando en el foro, que estaban las madres de Plaza de Mayo, pero además, Inés, hubo un evento muy importante que organizó Amnesty International con otras agrupaciones que tenía que ver con el tema de la tortura y la violación a los derechos humanos. Y eso es algo que en estas cosas que estoy pensando nuevas, digo, ¿cómo las activistas latinoamericanas, feministas o no, es cierto que estoy sacando una flecha ahora, estoy sacando muchas flechas, Inés, pero digo, las exiliadas latinoamericanas tienen un papel muy importante en la del 75, sobre todo las chilenas, porque ya Chile estaba en dictadura, y en el 80 para denunciar las violaciones a los derechos humanos. O sea, el tema de los derechos humanos lo llevan las latinoamericanas a la conferencia y después termina siendo una demanda del activismo global. Claro. Entonces, esto me sirve para, bueno, quizás te estoy respondiendo esto, ¿no? De qué pasó en cada conferencia. Lo que digo esto chiquito, Inés, la CEDAW, la dictadura no la comunica, o sea, no hay, viste, una noticia en los diarios, la Argentina firmó, no, todo muy calladito a la boca, pero las activistas argentinas se enteran, algunas participaron del foro, digo, eso también es una cosa que habría que, viste, si uno tuviera, viste, de ver exactamente cómo se van tramando esos contactos, pero lo cierto es que se enteran de la firma y esa firma de la CEDAW va a ser uno de los argumentos que el activismo feminista va a exponer cuando lleve adelante su campaña en el año 80, que es 80-81, por la reforma de la patria potestad en favor de su ejercicio indistinto. Digo, eso que vos me decís, Inés, este es un ejemplo claro.
Las feministas sabían que lo que pasaba en la conferencia no era tan interesante como lo que pasaba en el foro, pero sabían perfectamente que había decisiones que se tomaban en las conferencias que podían ser utilizadas a su favor. Por ejemplo, en esta demanda por el cambio La- de la ley de patria potestad. claro, cuando vos ves, ellas arman una presentación ante el Ministerio de Justicia. Mm, Estamos en dictadura, ¿eh? Van al Ministerio de Justicia con un pedido de cambio de del ejercicio de la patria potestad, que desde 1869, Código Civil de Vélez Arfiel, establece que el ejercicio es una competencia del padre. El ejercicio de la patria potestad es un derecho del padre, no de la madre. Entonces, las feministas en esta campaña del 80 le están pidiendo al ministro de Justicia que se cambie eso y que sea indistinto para la madre como para el padre. ¿Y eso qué efectos tiene en términos prácticos esto de la patria potestad compartida o indistinta? No, en los términos prácticos es que finalmente eso se va a terminar convirtiendo en ley en el año 85. Mm, Lo que pasa que a veces en las memorias y sobre todo en las memorias más institucionales, todo este trabajo que hicieron en el año 80, 81 y que volvieron a repetir en el año 83, 84, cuando se arma el movimiento pro reforma de la patria potestad ya en transición democrática, está como olvidado, Inés. mm, Pero las feministas saben, digo, primero, le dan mucha visibilidad entre ellas. Hay un congreso importante que se llamó La Mujer en el Mundo Hoy, que en el, ¿cómo se dice? En el programita, chum, te informaban de que la Argentina firmó la CEDAW. claro, Y claro, después lo que hacen es empezar a militar la ratificación de la CEDAW, porque saben que eso va a ser la llave para continuar y profundizar otros reclamos, digamos, demandas de otros derechos. Y fue muy importante para toda la movida que empieza a darse en los 80 en favor de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. claro. Vos imaginate que Lugar de Mujer, que fue una agrupación feminista muy importante de los años 80, que se creó en agosto del 83, el 12 de diciembre del 83 va a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados y presenta 2 proyectos de ley. Uno de esos proyectos es la ratificación de la CEDAW, Claro. que se va a lograr en el año 85. Y piden la equiparación de los derechos, de todos los derechos, entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que va a quedar contemplado en la ley de la patria potestad. Está mal llamada porque creo, Inés, no creo estar equivocada, es una reforma mayor del Código Claro. Civil en la que está incluida la patria potestad y también la equiparación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, Que también es del 85. que también es del 85. Hay otra cosa que vos decís, bueno, acá tenés como Mm, una de las, o para mí era una de mm, las más relevantes, esto, el impacto de la CEDAW o cómo mm, las mujeres o mm, las organizaciones de mujeres a nivel local la retoman, pero la otra es el vínculo que haces entre la participación en Nairobi y ujú, la emergencia de los encuentros nacionales de mujeres. ujú. ¿Podés contarnos un Mi- poco más de eso? Sí, en la conferencia de Nairobi tiene obviamente su foro, Mm, y ahí participan muchas mujeres argentinas, muchas respecto de las que venían participando en Copenhague y en México. Siempre las delegaciones de los países latinoamericanos, digo yo, eran poquitas, pero eran muy intensas. To- Todos los barullos los organizaban las latinoamericanas. Y hay una frase que a mí me encanta de una de las mujeres que participó, que decía, Nairobi nos partió la cabeza. Y en una de esas cosas, en ese partir la cabeza, está la idea de armar un encuentro de mujeres. Eh, y además, cuando vuelven,
deciden reunirse y lo hacen en el CEM, en el Centro de Estudios de la Mujer, donde ahí, digamos, un poco la que lo encabeza es Gloria Bonder, la psicóloga Gloria Bonder, que ella participó de Copenhague y participó de Nairobi. Hacen ahí una reunión para compartir lo vivido. Digo, muchas se conocieron allá, algunas eran de Buenos Aires, pero se terminaron conociendo en Nairobi. Sí. Armaron esa reunión para compartir experiencias y para comentarle a otras qué era lo que se había vivido y qué era lo que estaban pensando, ¿no? Entonces ahí vos tenés algo que es un sello del activismo feminista argentino, de los activismos locales y del movimiento de mujeres de Argentina, bueno, está emparentado con esa experiencia que se dio en Nairobi. Digamos, y además, Inés, si vos ves los primeros documentos donde la comisión promotora del encuentro sale a militar su idea del encuentro, está mencionado explícitamente la relevancia que tuvo la experiencia de Nairobi para pensar este acontecimiento. Igual, Inés, debo decirte que hay otras feministas que señalan que también las mujeres que habían participado del tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bertioga, en Brasil, que se hizo en el año 85, pero después de Nairobi, también venían con esa idea, ¿no? Pero digo, claro, evidentemente hay algo de esa experiencia de participación que te saca de tu rutina, de tu cotidianeidad, que te parte la cabeza y ahí, pum, aparece una idea. Esta fue una, ¿no? Sí. La de armar el Encuentro Nacional de Mujeres. Vos decís al final de tu tesis que todavía en los 80, o por lo menos hasta el 85, para muchas esa dimensión transnacional no tenía tanta relevancia, pero y que no había grandes disputas en el activismo feminista y de las mujeres en términos de esa participación transnacional, pero que después eso cambia. Dejás eso abierto, ¿no? Profundizar, sí, pero... Y está abierto, Inés. Y sigue abierto. Sigue abierto, ok. Sigue abierto. No, yo ahí quizás aprovecho así para ser más precisa, porque ahora no me acuerdo bien cómo lo dije, pero te estoy escuchando, entonces ahí quiero decir, cuando yo planteo eso, estoy refiriéndome específicamente a la relación, a esa dimensión transnacional que abre la ONU con sus convocatorias. Okay. ¿Por qué lo digo? ¿O por qué hago esa aclaración? Yo creo que esas conexiones transnacionales del activismo es una marca del activismo histórica. Es un movimiento que se pensó en internacional, hoy le decimos transnacional, pero es una marca. Yo me refería sobre todo, Inés, a cómo se posicionaban las feministas frente a esas instancias que habilitaba la ONU. Y lo que digo no es que tenían muchas expectativas. Hay en la revista Persona, que fue una publicación feminista muy importante, precursora, digamos, sí, yo creo que es la primera revista feminista, al menos de esta segunda ola, dirigida por María Elena O'Donnell, que arma un número especial de la conferencia del 75. Y ella lo arma con los contactos que tiene de una socióloga que era argentina, pero que vivía en Estados Unidos y que fue a México y que le mandó un informe y ella armó eso. O sea, hay una conexión transnacional. Pero lo que digo es, arma ese número gracias a esas conexiones transnacionales con otras activistas, pero deja muy en claro que lo que decidan los estados de última no tiene ahí ninguna expectativa. La expectativa pasa por
lo que puedan hacer las propias feministas, ¿no? Lo que sí sucede en los 90, Inés, es que ahí sí se arma un caracatengue importante, y sobre todo en el feminismo latinoamericano. Dora, yo hablé de esta cuestión con Dora Barrancos en alguna oportunidad y ella cree que en Argentina esa disputa no alcanzó los decibeles tan altos que sí hubo, que sí alcanzó en otros países de América Latina, pero lo cierto es que se arma una disputa muy fuerte entre las feministas que se definen como autónomas, ¿no? Las autónomas que están rechazando y mirando con mucho recelo todo ese vínculo con los organismos internacionales a través de los créditos o del acceso a recursos materiales para llevar adelante determinadas acciones, y las institucionalistas que creen que una manera de llevar adelante esa transformación feminista es, bueno, armemos una ONG, pidamos un subsidio, obtengamos un subsidio y trabajemos en pos de eso, ¿no? Eso en los 90 se da, y obviamente se da por la avanzada neoliberal, Claro. ¿no? Y este debate de la ONGización del movimiento feminista es un debate que tienen los movimientos sociales en general. ¿Qué Claro. hacemos frente a eso? ¿No? Y esto es pura hipótesis, Inés, digo, me parece que fue como un debate muy fuerte en los 90, pero que después se terminó como diluyendo, si vos querés, y como que en esta, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo se puede llevar adelante esas distintas formas de activismo? Y bueno, algunas han considerado que es mejor no tener ningún tipo de vínculo, digamos, con Sí. estos organismos, y otras que sí. Pero lo que yo digo, Inés, no había una preocupación en los 80 de si estamos pactando con el diablo o no. Eso aparece en todo caso después. Y creo que tiene, y esto es pura hipótesis, Inés, digo, tiene que ver con la avanzada del neoliberalismo, ¿no? Y hoy, para ir cerrando, ¿hoy qué relevancia te parece que tienen estos espacios transnacionales para los activismos feministas y de mujeres? Yo, ¿sabes qué, Inés? Creo que es clave. No sé cómo se termina de operativizar el asunto, pero digo, estamos frente a un fenómeno que es global. Digo, la avanzada de la extrema derecha, los ataques sistemáticos a los activismos, digo, es global esto. Entonces, creo que cualquier estrategia, digamos, para salir de esto también debería contemplar cómo podemos valernos de las solidaridades internacionales, de las conexiones, para tratar de, no solamente de resistir, sino de tener la iniciativa. Conozco experiencias como muy chiquitas, digo, hay unas acciones de solidaridad de activismos entre Chile y Argentina. Hace poco, quiero decir la semana pasada, hubo un encuentro de economía feminista el que organizó la UNSAM, donde, digo, hay como movidas. A ver, yo no sé cómo, pero que es por ahí, digamos, es por ahí, sí. Me parece que lo que nos ha demostrado la historia, al menos esta que yo traté de reconstruir, es la relevancia de esas conexiones para fortalecer
los activismos locales, pero también a nivel regional. Y digo, y me parece que también es como una manera de honrar al feminismo latinoamericano, que a nuestras ancestras, dirían algunas compañeras, de, bueno, cómo se fueron armando esas redes para no sé, para ir a un foro en Copenhague y denunciar a las dictaduras latinoamericanas. En el 85 van las abuelas de Plaza de Mayo a Nairobi y a plantear digamos, el tema de la restitución de los niños y las niñas y hablar de las niñeces. Digo, en el 75 tenemos a Domitila siendo como una especie de proto referente de la interseccionalidad, ¿no? Digo, eso, digo, y lo hace una latinoamericana. Entonces, yo te vuelvo a decir, Inés, no sé cómo, pero que tiene que ser por ahí una de las maneras para poder, para que los feminismos puedan, digamos, fortalecerse, como esta cosa de que necesitas un poco un abrazo. Bueno, yo creo que es por ahí, que es por estas conexiones transnacionales, regionales sobre todo. Bueno, Karin, yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste a este podcast. Le agradezco a nuestros oyentes o a quienes están del otro lado que nos hayan acompañado hasta acá y decirles, invitarlos a escuchar un nuevo episodio dentro de una semana. Bueno, hasta pronto.